Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 6 del curso de álgebra avanzada. Vamos a comenzar aquí definiendo unos nuevos conceptos. Nos dicen primero vamos a escoger un número natural n y vamos a dar que a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. hasta llegar a a sub n sea un número real. Entonces, si n es igual a 1, la 1 suma de uno de esos elementos, ¿verdad?, que cogimos para ilustrar el a sub 1, va a ser ese mismo número o elemento que tomamos aquí, de esos números reales que tenemos ahí, ¿verdad? Si n es mayor de 1, o sea, si por lo menos yo tengo dos de esos n números reales, ¿verdad?, la n suma de a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. hasta llegar a sub n es la suma de esos n números reales organizados del siguiente modo. Mire, yo voy a sumarlos todos, mire, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. hasta llegar a sub n. Pero en el camino voy a separar esos n números reales que estoy sumando ahí en dos grupos, ¿verdad? Uno que contenga varios de ellos hasta el número a sub n, ¿verdad? O sea, el que está en la posición número n de esos números reales en esa lista, en ese listado de números reales, y de ahí en adelante los que siguen, el a sub n, el a sub 1, el a sub n, el a 2, etc. hasta llegar al último que es el a sub n, ¿verdad? Donde entonces esos números que están sumando dentro del primer paréntesis, fíjense, son m números, ¿verdad?, yo los podría organizar como una m suma, claro. Si los agrupo también en dos, los separo en dos grupos, ¿verdad?, usando paréntesis. Mientras que entonces los que están dentro del segundo paréntesis, a sub m más a sub 1, más a sub m más 2, más a sub m más 3, etc. hasta llegar a sub n, se pueden organizar como una posible n menos m, porque fíjense que aquí cuántos números están sumando en este segundo paréntesis. Pues recuerden que había n desde el primero hasta el último, pero yo separé n de ellos para ponerlos en el primer paréntesis. Pues aquí en el segundo paréntesis quedará n menos m. Eso es lo que hay en el segundo paréntesis, por eso que se dice que yo puedo organizar esa suma de esos n menos m números reales que estoy sumando dentro del segundo paréntesis como una posible n menos m suma, ¿verdad? Claro, siempre y cuando entonces dentro de ese segundo paréntesis yo separe esos n menos m números que se están sumando ahí en dos grupos, indicados esos dos grupos con algún signo de agrupación. Bien, y en estos casos la m esa va a ser siempre por lo menos uno, o sea que este primer paréntesis por lo menos va a tener un elemento, un sumando, pero la m va a ser menos, o sea que no va a poder contener todos los n elementos, por lo menos hay uno menos, ¿ok?, de todos los elementos que tenemos ahí. Entonces esos números n, de esos n números reales que estamos sumando. Bueno, pues según la n suma se define de esa manera, el n producto se define en forma muy parecida y dice así: si n es igual a 1, o sea, si yo nada más tengo un número real, el 1 producto, porque la n es 1, ¿verdad?, el 1 producto de a sub 1 va a ser ese mismo a sub 1. Ahora, si la n es mayor de 1, o sea, si por lo menos tenemos dos números de esos reales a que tenemos marcados ahí en ese listado, el n producto de esos n números reales, de a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta llegar a sub n, es la multiplicación de esos n números reales organizados del siguiente modo, también organizados en dos grupos, ¿verdad? Uno que contiene m de esos n números reales y otro que contiene el resto, ¿verdad?, a sub n más 1, el que sigue a este, el que le sigue a este, el que le sigue a este, hasta llegar al último, ¿verdad? Bien, entonces, donde fíjense que el producto de los que están dentro del primer paréntesis, a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta llegar a sub m, se pudiera reorganizar como un m producto. ¿De qué manera? Pues separando esos m factores que están dentro del primer paréntesis en dos grupos también, ¿verdad? Y se indicarían esos grupos por los signos de agrupación que pondríamos ahí dentro. Y el producto de los otros, a sub m más 1, por a sub m más 2, por a sub m más 3 hasta llegar a sub n, se puede organizar como un n menos m, porque recuerden que ahí van a ver en ese segundo paréntesis n menos m factores, producto, ¿verdad? Claro, siempre y cuando los separen en dos grupos, indicados esos grupos por signos de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves. Y aquí también, al igual que acá, ese m, ese número de factores que voy a separar en el primer grupo tiene que ser por lo menos uno, pero no pueden ser todos, no puede contener todos los números reales que tenemos en nuestra consideración. Bien, aquí tenemos un comentario, precisamente, ¿verdad?, que una n suma o un n producto es una suma o una multiplicación de n números, ¿verdad?, reales, ¿verdad?, organizados en dos grupos sumandos en una n suma o de factores en un n producto mediante la utilización de algún signo de agrupación, como hemos visto en esta ilustración, ¿verdad?, en esta definición. Así es que fíjense que este comentario es una aclaración de lo que dice esa definición de las n sumas y los n productos. Vamos a ver un ejemplo, unos cuantos ejemplos aquí. Vamos a considerar estos 7 números reales.
El 3, negativo 2, negativo 1/3, 4 quintos, raíz cuadrada de 2, 2 y negativo 6, raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Van a ser que hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues varias 7 sumas de esos números reales serían las siguientes. Primera, como son 7 sumas, tienen que sumarse todos, ¿verdad? El primero, segundo, tercero, 4, 5, 6 y 7 números reales que estamos considerando ahí, ¿verdad? Bueno, pues yo los tengo que agrupar de alguna manera. Para que sea unas 7 sumas, tengo que agruparlos en dos grupos, ¿verdad? Digamos que yo agrupo los primeros dos y lo indico con medio de estos corchetes, ¿verdad? Y ahí tendríamos una posible 2 sumas. ¿Verdad? Una posible 2 sumas, porque estoy sumando 2 de esos números, ¿verdad? Y entonces sumaría el resto. ¿Y cuántos hay en el resto? Pues en total hay 7 y le restamos 2 de aquí, nos quedan 5. Así que aquí esto se podría considerar o organizar en una posible 5 sumas, ¿verdad? Claro, serán unas 5 sumas si ordeno o organizo o agrupo esos 5 números que estoy sumando aquí en, digamos, 3 y 2, o 1 y 4, o 2 y 3, ¿verdad? Lo importante es que usted lo organice en dos grupos, ¿verdad? Pues ahí tenemos una primera 7 sumas de esos números reales, ¿verdad? Miren esta otra. ¿Qué dice? Vamos a bajar acá. Nuevamente vamos a sumar los 7 números reales, esos que nos dan. ¿Okay? Y tendríamos una suma de 7 números reales. Pero esa suma de 7 números reales yo la convertiré en una 7 suma de esos 7 números reales. Si esos 7 números reales que voy a estar sumando, vamos a sumarlo otra vez. 3 más negativo 2, más negativo 1/3, más 4 quintos, más la raíz cuadrada de 2, más 2 y más negativo 6 raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces estoy sumando otra vez los 7. Esa es una suma de 7 números reales. Pero para yo convertirlo en una 7 suma, tengo que agrupar esos 7 números reales que se están sumando en dos grupos, indicándolo por signos de agrupación. Digamos que ahora, en vez de agrupar los primeros 2, agrupo los primeros 3. Así que ahí tendríamos una suma de 3 números reales. Así que eso se puede organizar en una posible 3 suma. Porque estoy sumando 3 números reales. ¿Y cómo lo organizo en una 3 suma? Agrupando 2 de esos 3 de alguna manera, ¿verdad? Puedo agrupar los primeros 2 o puedo agrupar los últimos 2. Bien, y claro, si agrupo entonces los otros, ¿cuántos hay en el otro paréntesis, en el otro signo de agrupación que somos aquí que es un corchete? Pues 7 que había en total, menos 3 que usé para el primero, y eso da 4. Así que estos 4 números que se están sumando acá se pueden organizar en una 4 sumas, ¿verdad? Sí, siempre y cuando los agrupe en dos partes, ¿verdad? En dos grupos, ¿verdad? Digamos uno que tiene estos primeros 2 y este que tiene estos primeros 2, estos últimos 2. O este que tiene este primero solo y este que tiene estos 3. O este que tiene estos 3 y este que tiene 1. Ahí tiene todas las formas en que yo podría agrupar esos 4 números que se están sumando ahí, para convertirlos en una 4 suma. Fíjense en esta otra. Nos vuelven a dar la suma de esos 7 números. 3 más negativo 2, más negativo 1/3, más 4 quintos, más la raíz cuadrada de 2, más 2 y más negativo 6, raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Bueno, pues, para convertirse en una 7 suma, la suma de esos 7 números reales, tengo que organizar esos 7 números reales que se están sumando ahí en dos grupos. Digamos que ahora agrupo los primeros 6. Así que aquí formo una posible 6 suma. ¿Verdad? Claro, se convertirá en una 6 suma, la suma de esos 6 números reales, si los organizo en dos grupos más, ¿verdad? Y me queda aquí una suma, porque normalmente estoy sumando un número real. Fíjense entonces, este segundo ejemplo, que nos va a ilustrar varios posibles 7 productos. Dice así. Varios 7 productos. De ellos, ¿verdad? Serán, bueno, para formar 7 productos de ellos, ahora tengo que presentar la multiplicación de esos 7 números reales, ¿verdad? Fíjense que son nuevamente 3, ahora multiplicando, no sumado, sino multiplicado por
negativo 2 multiplicado por negativo 1/3, multiplicado por 4/5, multiplicado por la raíz cuadrada de 2, multiplicado por 2 y multiplicado por menos 6 raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Ahí tenemos una multiplicación de 7 números. Ahora, ¿cómo yo lo convierto en un 7 producto de esos 7 números? Agrupando partes de ellos, agrupando, ¿verdad? Parte de ellos en un grupo y parte de ellos en otro grupo. Y en particular, voy a agrupar los primeros 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, hasta aquí. Así que la multiplicación de esos 4 números reales pueden organizarse como un 4 producto, ¿verdad? ¿De qué manera? Volviendo a agrupar 2 de ellos y 2 de ellos, o 1 de ellos y 3 de ellos, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos ¿cuántos factores? Pues si teníamos 7 originales y les colocamos 4, que agrupamos el primer grupo, nos quedan 3. Así que esto yo lo podría organizar como un 3 producto. Como un 3 producto. Claro, nuevamente agrupando, digamos, los primeros 2 y el último dejándolo solo, o agrupando los últimos 2 y dejando el primer factor solo. Muy bien. Aquí tendríamos otros 7 productos. Digamos que yo como nuevamente multiplicamos 3 por negativo 2, por negativo 1/3, por 4/5, por la raíz cuadrada de 2, por 2 y por negativo 6, raíz cuadrada de 2. Bueno, necesitamos multiplicando 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, exacto. 4, 5. Muy bien. Pues fíjense, si yo los agrupo ahora del siguiente modo. Tomo los primeros 5, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta aquí. Y los últimos 2, ¿ves? Ya tenemos eso en un 7 productos. Mientras no lo tuviéramos agrupado así, era un producto de 7 números. Pero ahora lo agrupamos así. Una parte en uno de los grupos, indicado como signo de agrupación, que en este caso estamos usando corchetes, y otra parte de esos factores en otro grupo, ¿no? Pues ahora tenemos un 7 productos de esos 7 números, ¿ok? Bien, en particular, fíjense, como este tiene 1, 2, 3, 4, 5, pues este primer grupo yo lo podría ya reorganizar en un 5 productos, ¿verdad? Claro, agrupando nuevamente ahí dentro dos grupos, ¿verdad? Preparando ahí 2 grupos. Entonces digamos que tenemos 1 y 4, o 2 y 3, o 3 y 2, o 4 y 1, ¿ves? Hay varias formas de preparar ese producto de 5 números como un 5 producto. Y aquí tendremos un 2 producto, ¿verdad? 2 productos. Que fíjense que de la única forma en que se pueden separar es que yo coja este como primer grupo y este segundo número como segundo grupo. Tan sencillo como es, ¿verdad? Y nuevamente aquí tenemos otro, mire. Tomamos nuevamente la multiplicación de esos mismos números. 3 negativo 2, negativo 3, 4/5, raíz cuadrada de 2, 2 y negativo 6, raíz cuadrada de 2. Entonces yo pongo los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, exacto. Imagínense que yo ahora separo el primer número como un primer factor, ¿verdad? Un primer grupo, más bien. Pues esto sería un producto, porque nada más hay un número. Y aquí, en el segundo grupo, que lo indico también con esos corchetes, formamos un 6 producto, ¿verdad? Porque si allí tomamos 1, pues 7 menos 1 que teníamos allí, nos quedan 6 números que están multiplicando aquí dentro de este corchete, y sería entonces un posible 6 productos si yo aquí dentro nuevamente organizo de 2 en 2. O sea, no, perdón, organizo eso como 2 grupos, ¿verdad? Tal vez uno que tiene 2 y uno que tiene 4, o uno que tiene 3 y uno que tiene 3, etc. ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos cómo se definen esos conceptos de n sumas o n productos. Repetimos, una n suma es una suma de n números, pero organizados de manera que usted separe esos n números que están sumando en, digamos, varios de ellos sumándose y varios de ellos, el resto de ellos sumándose, ¿verdad? Y lo indicamos cuáles yo quiero sumar y cuáles quiero sumar en un grupo y cuáles quiero sumar en el otro grupo. Lo indicamos usando signos de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves, es lo que sea conveniente. Bien, bueno, y en caso del n producto igual, lo que ahora estamos multiplicando, en vez de sumando, multiplicando n números reales, y será un n producto si yo organizo esa multiplicación de n números reales en 2 grupos, ¿verdad? Uno que tenga, digamos, m factores y otro que tenga n menos m factores, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver ahora, recuerden que nosotros definimos aquí lo que se llamaban definiciones recursivas o inductivas. Y de hecho dimos un ejemplo de cómo yo podía redefinir la operación de exponenciación por medio de la definición recursiva o inductiva. Pues ahora vamos a ver otra definición recursiva o inductiva que nos va a redefinir la sumatoria
y la multiplicatoria. Bien, consideremos la definición recursiva siguiente, que nos definirá, o más bien redefinirá, los conceptos de sumatoria y multiplicatoria. Vamos a ver, dice definición. Dice sea dice n un número natural y a sub 1 a sub 2 hasta llegar a sub n números reales. Definimos. Bien. Primero, la sumatoria de esos números a subir empezando en 1 y terminando en 0 va a ser 0. ¿Okay? Y la sumatoria de i empezando en 1 y terminando en n de a subir va a ser la sumatoria de esos números a subir empezando en 1 y terminando en el anterior a n, y a eso le sumamos el último de los números que vamos a sumar ahí. ¿Okay? Bien. Segundo, la multiplicatoria de a sub i y empezando en 1 y terminando en 0. Cosa extraña, ¿verdad? Eso va a ser 1. Pero la sumatoria de a sub i y empezando en 1 y la multiplicatoria de a sub i y empezando en 1 y terminando en n va a ser la multiplicatoria de esos a sub i empezando en 1 pero terminando no en n sino en 1 menos, multiplicado por el último de esos números que vamos a multiplicar aquí, ¿verdad? Bueno, fíjense que estoy diciendo que eso es una redefinición de la sumatoria y de la multiplicatoria. Y vamos a recordar aquí cuál era la operación, cómo se definía la sumatoria y la multiplicatoria inicialmente, para que entonces cuando veamos ejemplos veamos que, y apliquemos esta definición, veamos que efectivamente la multiplicatoria y la sumatoria se pueden definir de esa manera, ¿verdad? Recuerde que si yo tengo la sumatoria de ciertos números a sub i empezando en 1 y terminando en n, esto quiere decir empezar a sumar esos números a sub i con el primero, con el segundo, con el tercero, hasta terminar con el número n de ellos, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al número n, ¿verdad? Y que la multiplicatoria de a sub i y empezando en 1 y terminando en n se definía la multiplicación de a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 y así seguíamos hasta llegar al último, a sub n, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver ejemplos. Considere nuevamente, porque es un conjunto que vimos antes, el conjunto aquel que llamamos X, ¿okay? Lo usamos para buscar sumatorias y multiplicatorias, ¿no? Que contenía el 2, el 0, creo que el negativo 3, el negativo 2, el 5, el 4, el 1 y el negativo 1. Tenía 8 elementos. Vamos a decir verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a decir eran esos. Ajá, el 2, 0, negativo 3, negativo 2, 5, 4, 1 y negativo 1. Eran esos. Ajá, compute las siguientes
expresiones. Y la primera que nos va a dar es la sumatoria de los elementos x sub i, se llaman así x sub i chiquito, porque recuerden que el conjunto que estamos considerando ahora es x mayúscula, ¿verdad? Y empezando en 1 y terminando en 2. Y empezando en 1 y terminando en 2. ¿Okay? Bueno, si fuéramos a usar la definición original, eso quería decir sumar x sub 1 más x sub 2 y terminamos, ¿verdad? Empezábamos en 1 y terminamos en 2. Pero es que voy a usar por lo mismo, x sub 1 más x sub 2 usando la definición esta recursiva para sumatorias y multiplicatorias. Bueno, fíjense que aquí la n es 2, sería un número mayor de 1, ¿verdad que sí? Sería un número mayor de 1, ¿verdad? Un número natural. Pues dice que vamos a sumar entonces, eso va a ser la sumatoria, y empezando en 1 y terminando en 1 menos de los que llegamos aquí. Pero como aquí se llega hasta 2, pues 1 menos sería hasta 1 de esos números x sub 1, x sub 10, ¿verdad? Y a eso le sumamos el último, o sea que a eso le sumamos el x sub 2. ¿Okay? Bien. Ahora fíjense que nuevamente aquí tenemos un número natural arriba, ¿verdad? Un número 0 natural. Pues según esto, esta primera sumatoria será la sumatoria y empezando también en 1, pero terminando en 1 menos el que está aquí. Pero como el que está aquí es 1, pues terminando en 0 de x sub i, ¿verdad? Y a eso le sumamos el a sub n, el a sub el que estaba aquí. A eso le sumaríamos el a sub el que estaba aquí arriba, el x sub 1, ¿verdad? Más ese x sub 2 que estaba desde acá. ¿Verdad que sí? Bien, pero entonces, ¿qué tenemos aquí? La sumatoria de x sub i y empezando en 1 y terminando en 0. Pues la sumatoria de un número empezando en y terminando en 0 no es otra cosa que 0. Así que esto que tenemos aquí primero, en este primer paréntesis, no es otra cosa que 0. Más lo que dice ahí, x sub 1 más x sub 2. Y 0 más x sub 1 más x sub 2 es esencialmente x sub 1 más x sub 2. Y fíjense que efectivamente, usando la definición recursiva, claro, fíjense que nos lleva más tiempo, ¿verdad? Obtenemos lo mismo que teníamos que usar, que la misma expresión a la que llegaríamos si usábamos la definición original de una sumatoria, ¿verdad? La sumatoria ahí empezando en 1 y terminando en 2 de algo, pues el primero más el segundo. El primero más el segundo, ¿no? Y claro, como dice que computemos, pues esto es la suma de x sub 1, que fíjense que es 2, más x sub 2, que es 0. Y 2 más 0 es 2. Así que tendríamos el valor de esa sumatoria. Fíjense en este otro, que también nos dicen la sumatoria de x sub i y empezando en 1 y terminando en 3. Fíjense nuevamente, estamos diciendo que estamos usando x sub i, no es a e sub i, porque en este caso estamos usando el conjunto x cuyos elementos se representan con unas x itálicas minúsculas, ¿verdad? Aquí fíjense que estamos usando los números llamados a's, por eso aquí se pone sumatoria de a sub i, aquí se pone sumatoria de x sub i por esa razón. El conjunto de los que estamos tomando los elementos se llama x mayúscula. Bueno, pues si vamos a usar esta definición, ¿verdad? Tendríamos que usar esta parte, ¿verdad? Porque fíjense que este es de 1, no hasta 0, sino de 1 hasta un número natural, que en este caso es 3. Bueno, pues esto será la sumatoria, según esa definición, empezando otra vez en 1, pero terminando no ahora en 3, sino en 1 menos de 3, que sería en 2, ¿verdad? De x sub i. Y a eso se le suma el último, que sería el x sub 3. ¿No? El x sub 3. Pero fíjense que aquí tenemos la sumatoria de x sub i y empezando en 1 y terminando en 2, pero ya encontramos que la sumatoria de x sub i y empezando en 1 y terminando en 2, ¿quién era? X sub 1 más x sub 2. Así que esta parte de aquí es x sub 1 más x sub 2, que yo sustituyo, más el tercer elemento que es x sub 3. ¿Verdad? Bueno, pues ya que tenemos eso, y fíjense nuevamente que usando la definición, ¿verdad?, recursiva, ¿verdad?, pues llegamos nuevamente a x sub 1, x sub 2, x sub 3, que es lo mismo que sería usar la definición original, ¿verdad? La sumatoria desde 1 hasta n, o en este caso desde 1 hasta 3, pues a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Pues mírenlo aquí, x sub 1, x 2 y x sub 3. O sea, cada una vamos a sumar x sub 1 que es 2, más x sub 2 que es 0, y más x sub 3 que es 3. Y 2 más 0 es 2, y menos 3, negativo 1. Así que el valor de esa sumatoria es negativo 1. Fíjense en este otro. Dicho sea de paso, aquí yo pasé inmediatamente a sustituir esto usando esto, porque ya lo teníamos, ¿verdad? Ya lo teníamos, mira acá, ya lo teníamos evaluado, ¿verdad? Pero si no hubiésemos tenido que evaluar, evaluado en el ejemplo anterior, habría que hacer todos esos pasos, ¿ok? Fíjense en este otro, que dice
la multiplicatoria ahora. La multiplicatoria de x sub i desde 1 hasta 0. Desde 1 hasta 0. Tenemos una situación como esta. La multiplicatoria de cierto número, que en este caso era a y en este caso es x, sub i, y esto desde 1 hasta 0. Eso es sencillamente ¿qué? 1, pues ya está. Esa multiplicatoria vale 1. Y fíjense en esta otra, que nos dicen la multiplicatoria de x sub i, y empezando en 1 y terminando en 4 de x sub i, ¿verdad? Bueno, pues si vamos a usar ahora, en la definición de multiplicatoria sería desde 1 hasta n, ¿verdad? Porque no es desde 1 hasta 0, es desde 1 hasta cierto número natural, que en este caso es 4. Pues si usamos esa definición, esto será la multiplicatoria de esos números x sub i, empezando en 1 y terminando en 1 menos, pero que diga aquí, terminando en 1 menos de 4, que sería 3, ¿verdad que sí? Pero a eso, entonces hay que multiplicarlo por el último de los elementos, ¿verdad? Porque yo llegué hasta el anterior, pero no se multiplica por el último al cual llegaríamos aquí, que sería el a sub n, para que sería el x sub 4, ¿verdad? Por el x sub 4. Es hasta donde llegaría, bueno, este número que vamos a multiplicar aquí afuera, ¿verdad? Por el a sub n, por este que está aquí, a x sub 4, ese que está allá arriba. Pero entonces, ¿qué será esto? Pues esto será la multiplicatoria de x sub i, y yendo ahora desde 1, no hasta 3, sino hasta 1 menos, ¿verdad? Y entonces por x sub el último, que sería el x sub 3, y por este x sub 4 que ya estaba ahí, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué sería esto? Bueno, pues la multiplicatoria, y yendo ahora desde 1, no hasta 2, sino hasta 1 menos, y 1 menos que 2 es 1, de x sub i, y yendo, y entonces además por x sub el último, que tendríamos esta multiplicatoria, que sería el x2, por estos dos que ya estaban, x sub 3 y x sub 4. Y esto sería sencillamente la multiplicatoria ahora de x sub i, y yendo desde 1, no hasta 1, sino hasta 1 menos, y 1 menos sería 1 menos que 1 es 0, por el x sub, y el último al que llegaremos aquí, que es el x sub 1, por estos que están de afuera, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Y esto finalmente sería la multiplicatoria de x sub i, y yendo desde 1 hasta 0, pero por definición la multiplicatoria de algo sub i, y yendo de 1 hasta 0 es 1, así que esto sería 1 por x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, eso sencillamente 1 por cualquier número del otro número, pues x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y sustituimos esos valores usando los valores del conjunto, ¿verdad? Será 2, 0, 2 por 0 por negativo 3 y por negativo el cuarto. Y aquí, sencillamente, como hay un factor que es 0, el valor final de ese producto va a ser 0. Bueno, pues con este ejemplo terminamos esta segunda parte de esta lección. En la siguiente empezaremos viendo ejemplos adicionales de aplicación de esta definición recursiva de la sumatoria y la multiplicatoria. Hasta entonces.